La leyenda de la patasola, la monstruo de los Andes en Colombia. En lo profundo de los Andes colombianos, en una pequeña aldea llamada Cajamarca, vivía una hermosa mujer llamada María. La aldea estaba rodeada de montañas y bosques frondosos, y María amaba pasear por la naturaleza, respirar aire fresco y disfrutar de la belleza de su hogar. Un día, mientras caminaba por el campo, María se encontró con un apuesto viajero que se había perdido en el bosque. El hombre se presentó como Juan y le pidió ayuda a María para encontrar su camino de regreso a la ciudad. Aunque María estaba preocupada por la extraña presencia del hombre, su bondad y su naturaleza amable la llevaron a ofrecerle su ayuda. Juan estaba agradecido por la ayuda de María y poco a poco comenzó a cortejarla. María, halagada por la atención del apuesto hombre, se enamoró rápidamente de él. Sin embargo, lo que María no sabía era que Juan era un hombre casado, que solo estaba de paso por la aldea. Cuando el marido de Juan se enteró de su aventura amorosa, se enfureció y decidió tomar venganza. Buscó una bruja para que lanzara un hechizo sobre María, invocando la maldición de la patasola. La patasola era una criatura temible que vagaba por las montañas de los Andes, un monstruo con un solo ojo y una sola pierna, que se alimentaba de la carne humana. Se decía que la patasola había sido una mujer hermosa que había sido abandonada por un hombre y que había sido maldecida por los dioses por su crueldad hacia los seres humanos. Cuando María se enteró de la maldición que pesaba sobre ella, trató de huir de la aldea, pero era demasiado tarde. La maldición ya había surtido efecto. Una noche, mientras caminaba por el bosque, María se encontró cara a cara con la patasola. La criatura la miró con su único ojo y gruñó, antes de saltar sobre ella y arrancarle un trozo de carne del muslo. María corrió de vuelta a su aldea, gritando y sangrando profusamente. La gente de la aldea la ayudó a curar sus heridas, pero pronto se dieron cuenta de que algo estaba mal. María comenzó a tener pesadillas terribles, en las que la patasola la perseguía por los campos y los bosques, tratando de matarla. Pero las pesadillas de María no eran solo sueños. La patasola la seguía a todas partes, esperando el momento adecuado para atacarla de nuevo. La gente de la aldea comenzó a notar que María se estaba volviendo cada vez más delgada y pálida, y que tenía un miedo constante en sus ojos. Los años pasaron y la historia de la patasola se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja por los ancianos de la aldea, a los niños curiosos. Pero algunos creían que la criatura seguía vagando por los bosques, acechando a los viajeros solitarios y buscando venganza por los males que le habían sido infligidos. Un día, un grupo de turistas extranjeros llegó a la aldea de Cajamarca. Eran un grupo de aventureros que buscaban emociones fuertes y estaban interesados en explorar los bosques y las montañas que rodeaban la aldea. La gente de la aldea les advirtió sobre los peligros del campo, especialmente sobre la patasola. Pero los turistas eran valientes y no prestaron atención a las advertencias. Una noche, mientras exploraban en el bosque, los turistas se encontraron cara a cara con la patasola. La criatura los atacó con ferocidad, saltando de árbol en árbol y arrancando trozos de carne de sus cuerpos. Los turistas intentaron huir, pero la patasola era demasiado rápida y ágil para ellos. Uno a uno, los turistas cayeron ante la patasola, gritando de terror y dolor. Al final, solo quedó uno de ellos, un joven llamado Jack, que había logrado esconderse detrás de un árbol. Jack esperó a que la patasola se alejara antes de correr de vuelta a la aldea de Cajamarca. Cuando llegó a la aldea, Jack estaba herido y traumatizado por su encuentro con la patasola. La gente de la aldea lo ayudó a curar sus heridas, pero pronto se dieron cuenta de que la patasola seguía acechando en los bosques, buscando nuevas víctimas.
Desde entonces, la leyenda de la pata sola ha continuado viva en la aldea de Cajamarca y en toda la región de los Andes colombianos. Muchos creen que la criatura sigue vagando por los bosques, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. La gente de la aldea evita aventurarse en el campo después del anochecer, sabiendo que la pata sola podría estar acechando en la sombra, lista para atacar a cualquier persona que se atreva a desafiarla. A pesar de que los años pasaron, la leyenda de la pata sola seguía siendo una historia que asustaba a todos los habitantes de Cajamarca y los alrededores. Pero no todos los lugareños creían en la existencia de la criatura. Algunos pensaban que era solo una leyenda urbana y que no había nada de cierto en ella. Sin embargo, las desapariciones en los bosques continuaron y siempre se encontraban huellas extrañas y restos de carnes de animales. Los habitantes de la región comenzaron a dudar de su propia seguridad y cada vez eran menos las personas que se aventuraban en el campo. Un día llegó a la aldea de Cajamarca un antropólogo llamado David. Él estaba interesado en estudiar la leyenda de la pata sola y descubrir si había algo de cierto en ella. Los habitantes de la aldea lo recibieron con brazos abiertos y le contaron todo lo que sabían sobre la criatura. David decidió adentrarse en el bosque solo, para así buscar evidencia que confirmara la existencia de la pata sola. Caminó durante horas, sin encontrar nada fuera de lo común, hasta que se topó con un cadáver mutilado. David se acercó al cuerpo y descubrió que las heridas eran consistentes con los ataques que se atribuían a la criatura legendaria. David decidió investigar más a fondo y siguió las huellas que rodeaban el cuerpo del desafortunado. Las huellas llevaban a una cueva oscura y sombría, que se adentraba en las profundidades de la montaña. A pesar de estar nervioso, David decidió adentrarse en la cueva para ver qué encontraba. La cueva era oscura y húmeda, y David tenía que utilizar una linterna para poder ver lo que había a su alrededor. A medida que avanzaba, escuchaba ruidos extraños y sentía que algo lo seguía. De repente, una sombra se abalanzó sobre él y lo golpeó con fuerza, haciendo que cayera al suelo. David se levantó rápidamente y apuntó la linterna hacia la sombra. Lo que vio lo dejó helado de miedo. Era la pata sola, la criatura legendaria de los Andes. La criatura lo miró con sus ojos rojos y brillantes y rugió de manera amenazante. David intentó huir, pero la pata sola lo alcanzó fácilmente. La criatura lo levantó en el aire y lo lanzó contra la pared de la cueva. David se golpeó la cabeza con fuerza y perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba en un hospital de la ciudad de Bogotá, con múltiples heridas y traumatizado por su encuentro con la pata sola. A pesar de las dudas de muchos, David había comprobado la existencia de la criatura y había pagado un alto precio por ello. Desde entonces, los habitantes de Cajamarca y los alrededores han tomado más en serio la leyenda de la pata sola y han aprendido a respetar los peligros del campo. La criatura sigue siendo un misterio para muchos, pero todos saben que si se aventuran en los bosques, corren el riesgo de encontrarse con ella y sufrir un final trágico. La pata sola se ha convertido en una leyenda realista y escalofriante para todos aquellos que han escuchado su historia. Los lugareños de Cajamarca y las regiones aledañas desde entonces evitan caminar por los bosques durante la noche y se aseguran de siempre estar acompañados por otras personas. Las historias de los avistamientos de la pata sola han disminuido, pero su leyenda sigue viva. Por otro lado, la experiencia de David también lo ha marcado de por vida. El antropólogo nunca volvió a ser el mismo después de su encuentro con la criatura. Incluso en la seguridad de su hogar, todavía se estremecía al recordar la experiencia y trataba de evitar cualquier cosa que le recordaba a la pata sola.
Sin embargo, David no pudo sacar a la patasola de su mente. A pesar de las heridas y el trauma que había sufrido, se obsesionó con estudiar más sobre la criatura y comprender su existencia. Años después de su encuentro con la patasola, David regresó a Cajamarca para seguir investigando. David pasó el resto de su vida en una obsesión constante por la criatura y escribió varios libros y artículos sobre ella. Aunque nunca volvió a tener otro encuentro con ella, su experiencia lo había marcado de por vida. Hoy en día, la leyenda de la patasola sigue siendo un tema de interés en la cultura popular de Colombia y es una de las historias de terror más populares y reconocidas del país. La criatura continúa aterrando a las personas que se aventuran en los bosques de los Andes y su leyenda se ha convertido en una parte integral de la rica tradición folclórica de Colombia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.